Bienvenido a Nueva Vida, a este canal de bendición para las personas que creen en el Señor y para las que no creen o no lo conocen, pues que esto sea una manera de conocer su obra, sus milagros y cómo Él se manifiesta y cómo responde a nuestras oraciones. Hoy estamos bendecidos porque tenemos con nosotros a dos personas que han sido tocadas por el Señor. Dos personas que son especiales para Dios y os los quiero presentar. Ellos son Manuel, que lo conocen más por Pepino, y su mujer Poli. Bienvenidos los dos. Es un placer poder teneros aquí para ser bendición de tantísimas personas. Así que bueno, quiero empezar porque estamos empezando preguntando ¿quién es Jesús para vosotros? ¿Quién es Jesús en vuestras vidas? ¿Qué es lo que significa? ¿Yo? Venga, Pepino. Bueno, sería algo insólito decir que no es todo, ¿no? Pero es que la realidad es que Jesús en nuestra vida es todo. En el sentido de que nosotros, por un proceso en nuestras vidas, decidimos seguir al Señor, a Jesucristo, y se ha convertido, pues, en el dueño de nuestro matrimonio, en el dueño de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestro hogar. Nosotros tomamos la decisión, ¿no?, de decirle a Jesucristo, queremos que tomes el control de nuestras vidas y que gobierne en nuestro hogar y nuestros hijos, y ahí estamos en el proceso. Amén. En fin. Pues para mí Jesús es todo. Y yo siempre que oro, siempre digo lo mismo. Gracias, Dios mío, porque tú me sacaste del pozo cenagoso, porque yo iba camino al infierno. Y cuando Jesús se mostró a nuestra vida es como cuando dice el versículo, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Pues así me pasó a mí. En un abrir y cerrar de ojos mi entendimiento se abrió por completo. Amén. Dejando atrás todas las falsas doctrinas que yo tenía de este mundo, y aparte de eso fue como el alivio, el decir, vale, sé en quién puedo confiar, sé que tengo un padre, un amigo. Amén. Sé que tengo un abogado, sé que tengo alguien que va a estar cubriendo mi casa a pesar de los problemas, porque problemas vamos a tener siempre, pero era como, Dios, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Señor, ¿por qué no te mostraste antes? Pero bueno, Dios siempre llega A tiempo. A tiempo. En su justo momento. Entonces, para mí es todo. Amén. Bueno, ¿y tres alabanzas que hayan marcado vuestra vida o que os llenen mucho? Pues para mí la primera, y además yo tengo muy poca retención de memoria, pero esa alabanza me marcó porque realmente era como un reflejo, ¿no? Y es una del hermano gordo que es de rodillas en mi habitación. Y otra que también me marcó, otra de Juan Ramón y Rocío, Cumplidos de profecía. Porque esa letra dice, amigo, fue Jesucristo quien mi persona cambió. Antes había odio en mi vida y ahora solo hay amor. Amén. Qué bonita. ¿Y otra? Otra, pues que tengo muchísimas, Tantas, verdaderamente. ¿no? Y la de No tengas miedo. No me acuerdo cómo se llama el grupo. Cairo. No, es de una muchacha. ¿Cómo el es? Coro de No No tengas miedo, yo estoy contigo. Sí, pero Mira, con el tono, ¿vale? Yo voy en tu barca, soy Jesús. Esa. Ah, vale. Esa. Es que no me acuerdo. Sé que son el coro de Alcalá, creo que es que no me acuerdo. Puede ser también, sí. Sí, esas tres fueron las que marcaron mi vida en ese momento primero. Siempre van conmigo a todos sitios esas alabanzas. Además son las que me sé de memoria, ¿vale? Porque mi memoria es de pez, vamos, total. Cabe decir que son con las primeras alabanzas que ella empezó a cantar. Sí. Son las que más Ella le tocaron. Claro, y total. se te han quedado dentro, sí. metidas, fuertes. Sí. Qué bien. Bueno, pues entonces, ¿quién de vosotros tiene el testimonio? A ver, el testimonio es mutuo, ¿vale? Venga. Porque empieza conmigo
continúa con ella y... Termina con nosotros, me y- parece. Bueno, también, todos estamos conectados, ¿no? Pero, por ejemplo, yo conocí al Señor con 16, 17 años y tuve un encuentro súper... Todavía lo recuerdo, Todavía lo recuerdo. Fue un día muy especial. Yo era una persona, un muchacho, un niño, como quieras llamarlo, que yo estaba todavía con mi guitarra, me levantaba y me acostaba con la guitarra y tocaba en muchos sitios, los niños de aquí de Córdoba, en fin, todos los conocéis, ¿no? Y yo pues vivía la vida en el mundo, ¿no? Salía, entraba, en fin. Y un día yo pasaba por una iglesia en mi barrio y dije, yo sé que cualquier día como entre a una iglesia, me quedo en esa iglesia. Total que un día viene un muchacho, amigo mío, y me dice, vente al culto, que está allí mi primo, que es Pepe Toque, que es un pastor que estaba en aquel tiempo, y que él tocó muy bien la guitarra, vente, no sé cuánto. Esa persona hoy es el cuñado de mi hermano, ¿vale? Se llama José Antonio, el padre de Antonito, de Antonio Israel. Y total, que vamos allí, ¿no? Y venga, vale, pues venga. Después, digamos, ahora con los jóvenes y lo otro. Pero al cuarto día hacen un llamado y al cuarto día lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y ¿quién quiere aceptar al Señor? Bueno, es que es de Cádiz. ¿Quién quiere aceptar al Señor? Y yo me levanto el cuerpo, me levanto mis manos, hago la confesión de fe. Y en ese momento yo me veo con los ojos cerrados, ¿no? Y todo oscuro, ¿no? Y una voz que me dice, ¿pero tú qué haces aquí? Que estos están locos perdidos. Vete de aquí, hombre. Que estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo tenía ese temor de decir, ¿pero qué es lo que estoy haciendo, no? Porque no controlaba la situación, ¿no? Pero al mismo tiempo yo veía como un fuego azul, yo lo veo azul, ¿vale? Como que subía a través de mí, ¿no? Y en ese momento yo empecé a clamar al Señor, los ojos se me llenaban de lágrimas y yo decía, no sé lo que decía, yo sé que clamaba al Señor, ¿no? Y de repente ese día, pues, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino sobre mí y fui bautizado en lengua. Wow, eso fue... Perdóname. Eso fue como un antes y un después de mi vida, ¿no? Y sentí como que mis ojos espirituales fueron abiertos, ¿no? Y yo decía, no, esto yo no lo he hecho. Esto, si yo de estas cosas me reía, ¿no? Bueno, pues es un proceso en mi vida, ¿no? Y claro, en Filadelfia, en la iglesia de Filadelfia, son muy de fuego, son muy pentecostales, ¿no? Y de ese corte muy... Y siempre, pues, que teníamos momentos para orar después de la iglesia, con los jóvenes, y eso, pues, se fue avivando en mí, ¿no? Pero bueno, por una serie de procesos, pues yo empecé a seguir al Señor en la iglesia, dejé de tocar por ahí, me concentré en asistir a la iglesia, ¿no? Y empecé a tocar la guitarra para el Señor en la iglesia, ¿no? Y todo muy bien, muy guay, pero hubo un momento en mi vida que por un proceso, ya digo, pues me aparté del Señor. Me aparté del Señor y dejé de ir a la iglesia, pero claro, yo ya no era el mismo. Yo ya había conocido al Dios verdadero, había conocido a Jesucristo, ¿no? Y yo sabía que eso a mí me había marcado. Y yo, pues, estaba en el mundo y a lo mejor salía por ahí y era un momento como que estábamos en un sitio, ¿no? Y como que todo se paraba y yo veía a aquel hablando con uno o a aquella hablando con otra, no sé cuánto, pero yo me quedaba así y yo decía, ¿y yo con quién hablo? Si yo aquí no estoy hablando con nadie, estoy aquí, pero yo ya no encajo aquí, ¿no? Es como cuando tú sacas una piedra de una cantera, la llevas a un sitio, la pules y cuando quieres volver a donde la has arrancado, ya no encaja, porque ya no tiene pico, ya está moldeada, ¿no? Pues eso me pasaba a mí, no encajaba en ningún sitio, ¿no? Pero a pesar de eso, yo quería como tapar ese vacío que tenía, quería taparlo, bueno, ya está, si yo no sé cuánto, ¿no? Total, que así me tiré vagando por el mundo casi 10 años. Y yo recuerdo que cuando llegaba a mi casa, a lo mejor salía por ahí o lo que fuera, y yo llegaba y veía a mi mujer, ¿no? Y decía, bueno, lo estoy cortando, ¿vale? Y decía, Dios mío, yo algún día volveré a ti, porque yo sé que tú eres la verdad, pero yo no quiero volver a ti, estoy muy arraigado al mundo. Pero yo no quiero, yo sé que como tú vengas y yo no vuelva a ti, voy a vivir una eternidad sin ti, ¿no?
con todas las consecuencias que conlleva eso. Total que un día pues yo me examinaba del carnet de conducir y vino mi hermano y mi cuñada, que ellos sí estaban en la iglesia, y venga que vamos a orar a la casa para que el Señor te dé el carnet, no sé cuánto. Y yo, qué pesado. Y yo decía, qué pesados son. Digo, bueno, y dijimos, vamos a comer caracoles. Y así si vienen, como no estamos, pues se van. Pues nada, estamos tomando caracoles. Venga, vamos para la casa, bueno, venga. Estaba la María chiquitilla, ¿verdad? Y llegamos allí y mira tú por dónde me encuentro a mi hermano y a mi cuñada en la puerta. ¿Dónde estáis? Pero habíamos quedado. Digo, madre mía, que están aquí. Total que subimos arriba, nos sentamos en la mesa y empezamos a clamar al Señor. Mi cuñada y mi hermano empezaron a orar. Señor, Dios mío, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes. Por favor, necesitamos el carnet de conducir. No podemos conducir sin carnet. En fin, total. Esa era la oración que nosotros o ellos tenían en mente. No tenían otra oración, ¿vale? Y ya, entra tú. Entro yo, que a mí él... nosotros nos conocimos en el año 1999. Y me acuerdo yo que él me hablaba de Jesús, pero yo decía... Y te cantaba. Y me cantaba, yo me acuerdo que me quebrantaba, pero claro, yo venía de otro contexto, con otras creencias, ¿vale? La típica creencia. Y entonces yo decía, eso es una locura, Dios mío, de mi vida. Bueno, para no ser muy pesada, me acuerdo yo de ese día que él me dijo, pues va a venir la Carmen y el Canario, que vamos a hacer una oración. Y yo, ¿eso qué es, Dios mío, una oración? Porque es que yo era devota de todos los santos, de todas las vírgenes del mundo entero, ¿vale? Y no le oramos, no le oraba siquiera, era devota, pero no. Claro, la otra vez yo no iba a Jesús, yo iba a la Virgen, ¿vale? Claro. Eran los católicos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me acuerdo que nos hicimos un poco los locos y total, que a esto que ya subimos lo que él está contando. Y me gustaría contarlo tal cual, porque es que fue muy curioso, muy misterioso y muy sin palabras, porque es que, claro... Como la cosa de Dios. Mira, yo tenía a mi niño chiquito que tenía pues meses y él estaba en el típico masicosis del cochecito. Y yo me acuerdo que teníamos un sofá, una mesa, otro sofá ahí, y yo cogí y coloqué a mi hijo directamente en el masicosis. Y estaba mi otro sobrino que tenía 2 añitos. Bueno, total, que dice mi cuñada Carmen, bueno, vamos a darnos todas las manos. Y yo esto que se acabe pronto, Señor. Pues claro, yo decía Señor porque era lo típico, ¿vale? y total, que me acuerdo yo que empezaron a presentar la oración, a decir, Dios mío, porque necesitamos el carnet. Y yo de repente escucho a mi hijo. Digo, ay, que me lo he dejado en el sillón con el masicosis digo, ya está, mi sobrino lo va a tirar al suelo y voy a hacer así, estábamos de pie, ¿vale? Y voy a hacer así. No me dio tiempo a girar la cabeza y siento una voz que me dice, no, de ese me ocupo yo, tú a lo tuyo. Y hago, ¿quién me ha hablado? Porque es que era aquí, ¿vale? Era como, ¿pero quién me ha hablado? Ya me lié a llorar. Empecé a sentir un frío, un calor, una cosa muy rara, ¿vale? Claro, yo decía, ¿qué me está pasando? Yo sabía que ellos me estaban mirando y se estaban riendo. Claro, es que me estaba visitando el Espíritu Santo. Yo dije, ya lo hemos liado. Claro, yo decía, mira, os lo digo de verdad, que yo no sabía nada. O sea, yo no sabía cómo Dios se podía mostrar una vida. O sea, yo no sabía nada. O sea, no es que digas tú, es que ella tenía conocimiento, ¿no? Él me hablaba que en la iglesia se estaba muy bien, que Jesús no sé cuánto, pero tampoco era una cosa que formaba parte de nuestra vida, ¿vale? Ella me decía, ¿y si la verdad, por qué no estás ahí? Claro, yo decía, bueno, y si también se está ahí, ¿por qué no estás en tu iglesia y en tu historia de Jesús y tu... no será tan bueno, claro. Entonces yo no sabía nada, yo no sabía cómo a mí el Señor me podía tocar de esa forma. Y yo me acuerdo que yo lloraba, pero era un llanto que a mí me nacía de aquí, ¿vale? O sea, en mi vida había llorado yo así.
A ver, hemos llorado toda nuestra vida, ¿vale? Yo tenía 30 años cuando yo conocí al Señor. O sea, imagínate si he tenido tiempo de llorar en esos 30 años, de pena, de alegría, de emoción. Era un llanto que me estaba limpiando no sé, de dentro para afuera. No te sé explicar, ¿vale? Y yo decía, wow, pero ¿esto qué es, Dios mío? En fin, o sea, me conquistó. Y ya no hizo falta que nadie viniera a decirme nada, o sea, nada. Y yo sentía que ellos se reían. ¿Se lo contaste en ese momento a ellos? Claro. Yo dije, me ha pasado esto. Como ellos lo conocían, se reían como diciendo... El Espíritu de Dios te ha visitado. Claro, y yo decía... Era algo normal. Claro, por eso cuando he hablado al principio era como cuando he dicho al principio, en una abrir y cerrar de ojos, pues eso me pasó a mí porque yo tenía unas creencias, yo tenía un pensamiento de este mundo, estaba a favor de muchas cosas y de repente, o sea, es como si me hubieran borrado la memoria, es que no sé explicarlo, o sea, un convencimiento de que verdaderamente el Señor es el camino, la verdad y la vida, que nadie me lo tuvo que explicar, o sea, y ya hasta el día de hoy. O sea, nunca más nos hemos apartado, nunca más. Bueno, claro, ¿qué pasa? Llega el tiempo en que yo empiezo a asistir a la iglesia, pero a él no. Él estaba en la puerta, entraba, me acompañaba, ¿vale? Filadelfia, ¿no? Bueno, no, ella conoció al Señor con la esposa de Esteban. O sea, yo con ella hice la confesión de fe a los días, ¿vale? Porque ya empecé a asistir a la iglesia. Y entonces, pero a él no, y esto era en el tiempo venía Semana Santa, que tuve una lucha muy grande, ¿vale? Porque, a ver, al final todavía te queda ahí un poquillo, ¿vale? También, claro, y normal, son costumbres que tenemos. Claro, y yo decía, no, Poli, eso no, olvídate. Era como... Ya te abre la boca. Claro, pero porque al final es tontería. Hay algo que todavía ahí el Señor tiene que trabajar, pero tampoco me costó trabajo, la verdad. Y total, que me acuerdo yo que venía a finales de curso, nosotros no teníamos trabajo, nos habíamos quedado parados, estábamos cobrando el paro, y mi hija estaba en el colegio. Y me acuerdo yo que mi suegro nos llamó para que nos fuéramos a Málaga a trabajar, y nosotros dijimos que no, porque estábamos esperando a cobrar Hacienda, que es una paranoia, Hacienda y su paro. Que dijimos, así más o menos vivimos bien, pero no sé por qué no venía el dinero. Bueno, ya está, bueno, mi suegro nos llama, mira que aquí hay trabajo. No, es para Málaga, sí, ahora vamos a cobrar un buen dinero. Pero voy a bajar el último día de colegio a por mi hija, ¿vale? Y me paro rotundamente en el portal así, que digo, ¿quién me iba a decir que está loca perdida? Y veo que el Señor me muestra la playa, así tal cual, como si ahora mismo aquí está el mar, ¿vale? Y me voy corriendo por mi hija, subo corriendo y digo, Manolo, que ya sé lo que quiere el Señor, que el Señor quiere que nos vayamos a Málaga. Y dice, ¿qué dice? ¿Qué loca? Yo, sí, no sé el por qué, pero Dios quiere que nos vayamos para allá. Y ya tuvo que venir mi suegro a por nosotros, porque me acuerdo que teníamos 20 euros en el bolsillo. Pero me dice, yo tengo que trabajar con tu padre en el chiringuito. Y yo tengo que trabajar. Llama a tu padre a ver si está un vacante esa plaza, que eso fue en mayo y esto fue pues, cuando termina la colegio. O sea que yo decía lo mismo, ya no está la plaza. Llama a su padre y dice, su padre, sí que está. Digo, pues que vamos, pero tienes que venir a por nosotros. Teníamos hasta la rueda pincha del coche, ¿te acuerdas? O sea, no teníamos dinero para arreglarla. O sea, una paranoia, pero vino su padre a por nosotros. Me coloqué a trabajar en el Arroyo de la Miel. No, pero di lo que pasó. Di que tú me dijiste, me ha hecho el Señor que yo trabajé y que tú te quedes con los niños. Digo. Eso, sí. que todavía se lo estoy diciendo yo al Señor, ¿eh? Dios mío, me parece muy bien el trato, pero que yo fui la que estaba trabajando como una negra, ¿vale? Digo, bueno, vale, como quieras. Sí, y nos fuimos total. Claro, él tampoco podía trabajar porque estaba cobrando el paro, que ese dinero todavía no había aparecido. Ojo. Total, que nos vamos allí y, casualidades, no, el Señor. Se abrió una iglesia en el Arroyo de la Miel de Filadelfia.
Y un muchacho, el pastor de esa iglesia, jovencito, que hizo casta a los jovencitos. Pues fue a por él, a por mi cuñado. Fue a mi hermano, a por mi hermano pequeño, a por sus amigos. Sí. Y otra vez el mismo mover, la guitarra. Sabía que yo tocaba la guitarra. Ese pastor también tocaba la guitarra y tenía una conde, esa buena. O sea que el Señor siempre me ha llamado por la guitarra, por la música. Y ella, mientras que limpiaba pescado, ¿cómo el cubo de pescado? Pues yo estaba con mis niños en la piscina. Cuando no iba a recogerla y yo pues seguía mi vida. Y pues bueno, como dice ella, pues vine en busca mía y dio la casualidad que ahí nunca había evangelio en ese pueblo. No, sí, pero la vida no... O sea, cada vez que abrían una iglesia la cerraban. Claro, la cerraban. Llevaban sin abrirse por lo menos bastantes años. Pues bueno, pues ella estaba enamoradita del Señor. Recuerdo que escuchaba en su móvil la radio cristiana y estaba hasta la mañana trabajando en el chiringuito, súper feliz. Y yo viendo la vida de Holiday con mis niños, que realmente mis niños tenían mi hermana. Yo estaba todo el día como un niño joven. Lo digo la verdad. Pues bueno, ese día pues viene mi hermano pequeño, que también hoy es siervo del Señor también. Y mira que ese muchacho que a la guitarra, al fin, para que vamos allí. Y vamos allí, no sé, con la guitarra, empezamos a ayudarlo en esa obra nueva. Y pues bueno, yo fue algo muy inesperado. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a venir a esa iglesia si yo soy oscuro? Yo cometo muchos pecados, hago muchas cosas feas. Y él me decía, tranquilo, tú ven a mí tal y como tú eres, tranquilo, eso es lo de menos. Yo quiero que vengas tal y como tú eres. Pues bueno, yo comencé a asistir y yo era fan de Jamiroquai, era fan de muchos músicos así raros. Estaba obsesionado con él, tenía fotos de él, todos los discos de él. Bueno, pues bueno, empecé a ir por las tardes y recuerdo que una de esas tardes pues empecé a sentir como esa cosa de cuando tienes que ir a un sitio, esa no sé cómo explicarlo, ¿no? Como, uy, ya vine, que me tengo que arreglar para irme al culto, ¿no? Lo volví a sentir, ¿no? Y ya me duchaba más, claro, que me tengo que ir al culto. Y ya no escuchaba música, ya escuchaba alabanza. Y digo, ¿qué me está pasando, Dios mío? Estoy retomando como cuando era joven, ¿no? Y yo, pues, cada día que pasaba, pues como que me volvía a enamorar más de ir a la iglesia, de estar en la presencia del Señor, de escuchar las palabras. Y cuando me di cuenta, ese verano, yo me reconcilié con el Señor. Y entonces entendí el plan que tenía Dios con nosotros cuando le mostró la playa y que ella tenía que venir a Málaga. No era por ella, era por mí. Era por mí porque él sabía que había designado una persona y un lugar para que yo me reconciliara con él. Bueno, pues volvemos a Córdoba, ya reconciliado con el Señor, y yo tenía los pelos muy largos en aquel tiempo, recuerdo, y total que mi compadre el Salud dice, compadre, que mi padre va a hacer un encuentro de jóvenes jardín botánico, y yo fumaba y todo, recuerdo, y quiero que te vengas, pero compadre, yo estoy empezando a ir a la iglesia, que sí que te vengas, que yo lo veo de Dios que te venga, no sé cuánto. Total, nos fuimos allí, el Señor se movió de una manera muy especial con los jóvenes, pero claro, su padre dijo, pero a ver, este hombre viene de allí, no sabemos cómo viene con los pelos muy largos, viene fumando, este y lo otro, me van a echar la bulla. Total que eso fue algo que la verdad que no encajé muy bien, pero lo entendí. Y pues bueno, pues empezamos a asistir a la iglesia, volvimos a la iglesia de ella, de nuestros pastores hoy en día, ¿no? Pero yo le dije a Poli, digo, mira, yo tengo claro que quiero volver, pero quiero volver donde yo nací, que es en la iglesia de Filadelfia. Entonces ella habló con María Luisa y le dijo, el orden es un orden que tú acompañas a tu marido. Y si él, ya que ha vuelto, vuelva ahí y deja que el Señor sea, quién sabe si en algún momento. Pues bueno, pues yo volví allí, volvimos allí, empezamos a asistir
Y el Señor puso en mí el querer volver a retomar el lugar de donde yo había salido, ¿no? Dice la palabra de Dios que el llamado y los dones son irrevocables. Y pues total, yo sentía que quería volver a tocar la guitarra para el Señor y quería echar cimientos y echar madurez en el Señor, ¿no? Y ya tenía claro que mi vida solamente la podía vivir en el Señor. Fuera de ella ya no quería saber nada de este mundo y sobre todo ya sabiendo que mi mujer pues también era hija de Dios, ¿no? Queríamos que nuestra familia, nuestros hijos pues vivieran el Evangelio. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero también entendemos que los mejores valores de este mundo están escritos en este libro. ¿Por qué? Porque la familia es el modelo de Dios para la humanidad, ¿no? Y eso es vital, eso es poder de Dios. Pues bueno, pues nosotros empezamos a asistir, pero claro, yo tenía ese pequeño detalle, ¿no? Que yo fumaba y claro, en alguna iglesia, doctrinalmente, se ve mal testimonio que una persona sirva al Señor y esté fumando en la calle, ¿vale? Yo no lo respetaba, pero como yo quería seguir al Señor, pues recuerdo que un día el pastor hace un llamado, que es el mismo pastor con el que recibí al Espíritu Santo y la lengua, ¿vale? Hace un llamado, digo, que yo quiero quitar el tabaco, Pepe, porque no sé cuánto. Señor, Padre, que cuando vaya a la calle y vaya a fumar, le dejaré de vomitar. Señor, Padre, quita no sé cuánto. Digo, a ver. Total, que salgo del culto y yo no sé cómo, hago así, me siento un cigarro y me mira el pastor y me dice, Pino, sonríe, que Dios te ama. Total, que eso para mí fue un poco... qué mal. Uf, en fin. Entonces una noche estábamos cenando en casa de unos amigos y yo le dije al Señor, Dios mío, mi motivación por dejar el tabaco es servirte a ti, no es otra cosa. Y si esto para mí es un impedimento, yo no lo quiero. Independientemente de que eso sea pecado o no sea pecado, eso está en tu santa potestad. Pero si esto para mí es una barrera para que yo no retome el lugar que tú me has dado tan privilegiado, yo no se lo voy a agradecer a nadie, entre tú y yo. Esa noche lo hice así, hasta el día de hoy. Ahora este año hago 20 años sin fumar. Pues bueno, ¿sabes? Fumé un cigarro y la verdad es que me siento fatal. Me siento malísimo. Muy malo. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te viste que te pusiste mal? Yo dije, wow. Dios mío, yo te hablo muy claro, ¿no? No sé. Yo sé que eso fue un antes y un después de mi vida, ¿no? Independientemente de la sensación que tuve con el cigarro, yo sé que no me costó nada de trabajo. Fue como si yo fuera puesto un 80 y un 20, y lo único que me pasó fue que me puse más cortito. Ya está. Me puse más cortito, pero hasta el día de hoy. Y bueno, pues eso fue, la verdad, las mayores experiencias que yo he tenido en la presencia del Señor han sido en esa pequeña iglesia. Yo he visto cómo el Señor se ha manifestado, cómo el poder del Espíritu Santo se ha manifestado en muchas personas para liberación, para sanidad, y nos ha tocado vivir muchas experiencias muy complicadas, espiritualmente hablando, pero hemos visto cómo la mano del Señor ha estado ahí, ¿no? Entonces yo pasé por un proceso en mi vida, ¿no? Y yo pues por la noche me despertaba y con terror, con miedo, a las 3, 4 de la mañana. No entendía por qué me pasaba esto y yo buscaba al Señor, ella durmiendo en la cama. Y yo recuerdo que tenía un casa con compartir y ponía la sangre de Cristo tiene poder, tiene... Y me llevaba toda la noche orando. Y cuando ya se me quitaba el miedo, pues me acostaba. Y yo decía, Dios mío, me pasará algo raro. Pepe, que chiquillo, ¿qué te va a pasar? Venía a mi casa, oraba por mí, pero yo sentía algo el Señor quería conmigo, pero no lo entendía. Claro, muchas veces cuando venimos al Señor, pues estamos en el Señor, estamos como en los brazos del Señor, ¿no? Pero el Señor también nos quiere soltar en el suelo y que empezamos a caminar. Y muchas veces, pues, bajo mi experiencia lo digo, ¿no? Necesitamos que el Señor nos dé un empujoncito o un codazo o nos diga,
sea, si yo te quiero usar, la armadura que yo tengo para ti te va a venir grande. Entonces, pues yo empecé a buscar al Señor con más necesidad, empecé a leer, que yo en mi vida había leído un libro, ni la Biblia. Yo iba al Señor, me sentaba de cualquier manera, tocaba la guitarra y siendo consciente o consciente, muchas veces tú no puedes subir de cualquier manera a ministrar la alabanza sin tener una preparación en santidad, buscando al Señor. Claro, eso está bien por un tiempo, pero no siempre. Pero cuando el Señor te va a usar en cosas complicadas, por ejemplo, en liberaciones, ¿no? Cosas así, pues no puede estar de cualquier manera, ¿no? Entonces eso el Señor me lo hizo entender. No es que yo estuviera en pecado ni estuviera haciendo algo en oculto, pues es verdad que para eso tienes que vivir en santidad, ¿no? Y yo de verdad no lo vivía como lo requería el momento. Entonces yo empecé a buscar al Señor de una manera muy especial. Me planteé en volver en leer libros, que yo en mi vida había leído libros. Empecé a escuchar a pastores fuera de mi denominación, a escuchar música, alabanza que no eran de Filadelfia, mucha alabanza profética, en fin. Y eso pues despertó en mí, a la vez que el Señor me trataba en cosas que yo no conocía en mi área, también despertó en mí como de querer servirlo, ¿no? Era como una terapia ocupacional, ¿no? Te trato, pero también te uso, ¿no? O como Josué, ¿no? ¿Josué era? No, sí, José. Estaba edificando el muro, pero también estaba Edra, ¿no? Y Nehemías, perdón. Estaba edificando el muro, las nuevos números de Jerusalén, pero también estaban con la espada, ¿no? Pues eso me pasaba a mí, ¿no? Y Poli sentía, bueno, eso lo cuenté ya, ¿no? Yo estaba así, ¿no? Y llegó un momento en que yo dije, Dios mío, yo estoy muy bien aquí, tengo un lugar muy privilegiado, yo le doy gracias al Señor porque yo conocí en este lugar a Filadelfia, pero yo siento que tú quieres que esto no se quede aquí, que salgamos de dentro hacia afuera, ¿no? Como dice la palabra, como dice la Gran Comisión, Mateo 28 y 19, ¿no? En fin, todo eso generó en mí una inquietud, ¿no? Que yo estaba enamoradito de mi iglesia y decía, Dios mío, yo no me quiero de aquí, estoy muy cómodo, pero seas tú y no yo. Y yo estaba en ese proceso, ¿no? Pero ella estaba en tu proceso, que ahora lo contas tú. No, básicamente era pues que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y era una etapa que se tenía que cerrar para comenzar otra etapa, ¿vale? Y ya está, simplemente eso. Salimos de Filadelfia y comenzamos en Asambleas de Dios. Bueno, el Señor primero nos llevó a la iglesia bautista, donde ahí nos casamos, porque nosotros no estábamos casados. No estábamos casados. Y nos casó Israel San, la verdad. Y luego, a ver, es que si me pongo a contar la historia es súper larga, ¿vale? Y tampoco, si no me tiro aquí hasta mañana. Al final, pues, donde Dios me dijo hace muchos años que nos iba a llevar, ¿vale? Que era a Comunidad de Amor Cristiano, porque el Señor tenía propósitos con mi hijo. Yo tengo 3 hijos. Que se han criado en el Evangelio, lo que pasa que, bueno, son adolescentes y están ahí, pero mi hija, mi princesa, pues tenía el Señor un propósito muy grande con ella, porque ella tiene corazón misionero, ¿vale? Y donde pues ella iba a crecer y básicamente pues acabamos en la iglesia, bueno, yo digo la iglesia de Esteban, porque así fue como yo conocía la iglesia. Conoce mucha gente. Porque yo no entendía de denominaciones, verdaderamente. Entonces yo conocía la iglesia como la iglesia de Esteban, y así le digo yo, la iglesia de Esteban. Y ahí estamos, y ahí seguimos, y ahí estamos caminando. Sí. Con una obra muy bonita en la vida de mi hija. No, nos bautizó Pepe Toque. El mismo pastor, vale. El mismo pastor que conoció al Señor con él y todo, pues luego tiempo después pues nos bautizó a los dos juntos. Sí. Y la verdad que fue todo el mismo pastor. Sí. Mi pastor, mi padre espiritual es Dios, ¿no? Pero
la persona con que yo conocí al Señor y con que he vivido muchas historias, muchas vivencias, muchas discusiones, porque hemos discutido y también nos queremos mucho, es Pepe Toque. Hombre, muy especial. Un gran siervo. Un gran siervo del Señor, muy humilde, muy bueno, todo corazón, todo genio, pero un gran tocador de guitarra. Él fue una de las personas con quien se convirtió Camarón también. Y sí, es que de la línea de allí. Y además, todo lo sabe. Y él, gracias al Señor, pues estaba ahí siempre, ¿no? Pero lo que dice ella, ¿no? Después de eso nosotros empezamos a caminar en el Señor y sentimos que nosotros queremos salir de adentro hacia afuera, ¿vale? Y no queremos ser pastores porque no sentimos ese llamado, pero sentimos que tenemos otros dones que también son importantes para el Señor, para la edificación de su iglesia. Entonces el Señor allanó el camino de una forma de que nosotros saliéramos de Filadelfia con la bendición de nuestro pastor y, claro, sin no generar ninguna polémica. Gracias al Señor pues fue así y nosotros pues empezamos a asistir a la iglesia de Evangelio Bautista de aquí de Córdoba y empezamos a hacer un discipulado sistemático de la Biblia, pero como matrimonio, ¿no? Yo dije, mira, voy a estar un tiempo sin coger la guitarra para el Señor, quiero aprender, quiero cultivarme en la palabra, pero con mi mujer, con los dos juntos, como uno solo, ¿no? Y empezamos un tiempo así y el Señor nos bendijo muy grandemente. Aprendimos mucho sobre la palabra de Dios, empezamos desde el Génesis hasta que Dios quiso y es un proceso de aprendizaje. Luego también Israel San nos enseñó muchísimo buenas doctrinas sobre la familia, sobre el matrimonio, que eso para nosotros se nos ha quedado aquí y estamos muy identificados con esa visión del matrimonio que hay allí en la iglesia bautista. Y luego, por los casos de la vida, ¿no? Nosotros pues yo empecé a trabajar y los domingos pues no podía ir a la iglesia porque allí hacen los cultos dominicales por la mañana y por la tarde hacen un culto especial para una iglesia que hay aquí asiática. Entonces claro, no podíamos asistir a los cultos. Entonces hablamos con Israel, ¿qué pasa? A punto de hacernos miembros, él ya no había casado, bueno, no iba a casar. Mira Israel, nos pasa esto. Tenemos un problema porque, en fin, pim, pam, se lo explicamos y dice, mira, os voy a decir una cosa. Si fuera una iglesia que no conozco, me pondría así la puerta para que no fuerais. Pero siendo una iglesia hermana y siendo Esteban el pastor de esa iglesia, por favor, sin ningún problema. Digo, eso sí, nos vamos a cambiar de habitación, pero queremos que tú nos cases. Así fue, nos cambiamos allí. Claro, Esteban ya nos conocía y su esposa. El proceso de integrarnos fue días, ¿verdad? Semanas. Nos casamos allí y hasta el día de hoy. Entonces, cuando terminó ese proceso de querer aprender y cultivarnos la palabra del Señor, pues de nuevo el Señor puso en mí el servir en la alabanza, ¿no? Y bueno, pues me preguntaron si quería estar en el grupo de alabanza, dije que sí. Luego empecé a involucrarme en lo que es el evangelismo en la calle, en muchos puntos de misión que ahora son iglesias, Bujalance, Lucena, en fin, muchos sitios, y sentía que estaba haciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Digo, pues mira, esta es mi iglesia, estoy muy contento. A ver, en toda la iglesia hay cosas buenas y cosas malas porque somos personas, pero esa iglesia, respetando a todas, es una iglesia que tiene una visión que es misionera, que es de planta de iglesia y que se adecua a lo que yo estaba buscando sin saberlo, ¿no? Y fíjate que todo fue porque empecé a leer un libro bautista muy pequeñito sobre evangelización en la calle y local. Me explicaba cómo era estar evangelizando constantemente en una iglesia y cómo eso al final no sale de ahí. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar predicando de Jesucristo a una iglesia de 20 años. Eso al final llega un momento en que necesitas potitos, necesitas ya viandas sólidas, como dice Pablo, ¿no? Entonces me lo explicó ese librito pequeñito que me encantó y eso abrió mis ojos. ¿Qué pasa? Eso me estaba pasando ahora en esta iglesia. Venían muchos pastores misioneros de muchos sitios, en muchos puntos de misión de la provincia de Córdoba, que ahora son iglesias, y yo pues me encantaba ir con mi guitarra. Y ella también venía también. Y eso fue generando en nosotros como, wow, súper guay, súper bien, ¿no? ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, pues también empezamos a discipular personas, a parejas, ellas mujeres, y
y fuimos creciendo también como siervos, con el discipulado, muy importante. Y bueno, ahora estamos muy contentos también, porque yo siempre decía a Poli, que esta niña, nada, que quiere un pedimiento, quiere una fiesta. Me hizo que fuera a Fojiola a hacer un vestido para una boda, un vestido. Mi hija estaba, sí que son cosas normales de niñas, pero claro, cuando uno es padre, quiere que sus hijos también sirvan al Señor, ¿no? Y me decía, pues ora. ¿Para qué está la oración? Pues ora. Pues empecé a orar por ese motivo. Vino el invierno, empezaron a hacer los grupos de hogar, que llaman Seuda, y empezaron a hacer un grupo de hogar especial para ellas, para jóvenes. Y ellas empezaron a tener su propio encuentro con el Señor, en la presencia del Espíritu Santo. Empezaron ellas solas a cantar. Pues bueno, pues empezamos a orar y mi hija pues empezó a tomar decisiones del Señor, inesperadas para mí. Fue a bautizarse, ella pasó por las aguas. Y ella era una niña muy callada, ella para hablar y menos para cantar delante de la gente. Pues bueno, eso fue un proceso para ella también, ¿no? Y ya para colmo fue el viaje que hizo hace poco a Puerto Rico, en Misiones. Anda, qué guay. Sí. Y eso para mí, siendo gitano, para mí es muy complicado, ¿vale? A ver, no es que seamos machistas, ni mucho menos, pero somos muy sobreprotectores, sobre todo de nuestras niñas, ¿vale? Y ella es la mayor de mi casa, es mi ojo derecho. Como se entera, yo me mata. Bueno. Y ella pues tuvo también un trato con el Señor en este aspecto, porque no sabía cómo decírmelo. Pero el Señor le habló de muchas maneras, en muchos sitios, con muchos detalles, muchas señales. Yo le diría, mira, te voy a dar muchas señales para que tu padre se entere. Total, que ella, papá, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa, hija mía? Ya se ha echado novio, ya sí. Me dice, mira, pasa esto y esto, lo de viaje a Puerto Rico. Y así digo, mira, esto es lo que a mí me ha hablado el Señor, estas señales. Y yo me quedo así y digo, vamos a ver, yo soy tu padre, pero si Dios ya te ha dicho que tienes que ir, ¿quién soy yo para decirte que no vayas? Pues claro que tienes que ir, este Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando yo dije esas palabras, dije, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Te dolía. 10.000 kilómetros fuera de aquí, de Puerto Rico, en el avión, Dios mío. En fin, pues bueno, ese viaje ha sido un antes y un después en su vida. Y ahora se come, se sube arriba y empieza a ministrar que parece una leona. Oh, los pastores flipan con ella, lidera la alabanza, es que ahora muchas veces nos vemos los tres sirviendo al Señor, ¿no? Y yo cuando la veo me emociono, me echo hasta lloradito, digo, Dios mío, Padre, lo que tú me estás haciendo ver, es que eso yo no me lo imaginaba en la vida, ¿no? Mi mujer y yo y mi hija sirviendo la alabanza los tres. Y entonces pues me vuelvo atrás, digo, eso de la playa... Lo que vi por ir de la playa y lo que estoy viendo yo ahora, madre mía, ¿no? ¿Qué pasa? El Señor tiene un propósito con nosotros, personal, y Él lo va a cumplir sí o sí. Lo importante es que nosotros seamos barro en sus manos, pero fácil de moldear. ¿Me entendéis? Así que bueno, ese es nuestro proceso y nuestro testimonio en el Señor, y la verdad que estamos flipando, porque lo estamos viviendo en tiempo real, ¿no? Y bueno, yo sé que el Señor no se queda aquí, ¿no? Me faltan dos más, que son mis niños y también mis nietos, yo por fe, y mi nuera y mi nieto. Todo, claro que sí. Y ahora vamos a cantar una canción para el Señor, ¿no? Voy a cantar una alabanza bonita, Poli. Voy a coger la guitarra, ¿vale? Pues venga, vamos a coger la guitarrilla. Solo por amor dejo el cielo